Eso es correcto lo que dice Primavera. En 1900 no fan gràcia, els que fan gràcia són les 30. Les 30, sí, perquè és una madurez dintre la joventut. Que als 16 anys no em fan gràcia, als 30 sí que me'n fan. Sí, als 30 potser no hi ha tota la precipitació però ja és dintre la joventut. A l'esperit de la nena, segons el conservava, perquè si no podrà no li digues zero. Amb el moment en què es comença a accelerar, aquest significa que el procés cada vegada serà més ràpid i un pare. Sí. Això vol dir que el viure més ràpidament tens tendència a anar més cap a la part, diguem, islàmica. I entonces a les rames seguits un desert que s'ha cercat que va amb aquesta, no fer resistència més ràpida. Què passa? Quan tu fas resistència als fets, pares els fets. D'una manera o altra els pares. O els frenes. No hi ha precipitació càrmica, però la gent... Però és que les grans desgràcies, les grans penes passen a les persones que són molt sensibles. Perquè una persona, per molt que li passin moltes coses, si no té una sensibilitat, com el té la gent, sofrirà per una intensitat. El que diu Krishnamurti, que per sempre els peus del mestre. Et cau una agulla a terra i sembla un canyonasso. I amb la gran sensibilitat que agafa el deixeble en certes parts de la seva existència. Amb tot això es pot fer ja un examen de consciència i veure com estem situats. Com anem de ràpids, com enfrontem els fets, com els fets passen per nosaltres amb aquella naturalitat, no és cap resistència. No hi poses tanta part d'atenció, clar, ja anava bé, perquè l'apego, les coses se'ls atravessats. Tu eres la ment, el jo en el pensament i criaturada. Un pensament sempre la ment està aturada en el pensament. Sembla que corre, no? La ment és ràpida quan no hi ha pensament, quan no hi ha res dintre. És un buit creador. I quan arribareu als teixidors de la llum i quan aneu a altres 2 graus superiors, us ensenya la contemplació. És a dir, està en un sentit, diem, de silenci total, constant. Ya no sé. Oye, Javier, acércate. Acércate. Sí, no lo ves. Ya no le... Vamos a hablar en su lengua. Oye, si os agradezco muchísimo que lo hagáis porque... No. Precisamente siempre hablo en castellano. No, ¿sabes qué me pasa, Miguel? Que luego Reyes escucha el cassette, entonces le va muy bien que vaya en castellano. Porque... Sí, pero no, hay gente que no sabe catalán. Claro. Estamos hablando de la conferencia que di ayer con los chavos, de los anuncios de la Biblia. Y se enfatiza en un aspecto muy importante en la vida del discípulo, que es el fenómeno de precipitación kármica. Naturalmente el discípulo, por sus características, está abierto a la vida. Significa que no ofrece resistencia a la vida, como los demás. Entonces los hechos, las circunstancias, el propio devenir psicológico de su vida es más rápido. El tiempo se hace pequeño, el espacio más grande. Cuando el tiempo ha quedado cero, entonces ha llegado a ser infinito el espacio. Entonces hay un silencio impresionante en la mente. Y ahí ya se empieza a gestar la iniciación. Hay que empezar por tener la mente silenciosa. Lo demás que va surgiendo como consecuencia de este silencio mental, o haber vencido la soledad íntima del corazón, y esto lo había entendido, forma parte de la yoga precisamente. Entonces el discípulo se da cuenta de que más se va rápido, a una velocidad impresionante. La velocidad de los 300.000 kilómetros por segundo no tiene nada que ver con la velocidad, digamos, del yo, cuando está sumergido en el océano de la soledad, donde piensa con la mente de Dios. Él ha dejado de pensar. Hasta aquí el hombre había pensado, había creado el antacarana. Llegó un momento que el antacarana ya no sirve, pues no hay nada. El antacarana se nutre de los propósitos individuales, del pensamiento individual, de los anhelos, los deseos, las intenciones, la aspiración superior. Eso sería, digamos, este puente de arcoíris, luminoso, el antacarana. Pero cuando llega un momento
El Antacarana estás encaramado en la punta del Antacarana y no sabes qué hacer ahí. Quedas colgado. Y entonces debes afrontar aquí está. Que es lo más difícil en una niña, afrontar el estado del sol. Y eso se sabe siempre, cuando llega ese momento se sabe siempre de una forma consciente. Tendría que serlo, pero no siempre, debido a que no siempre la gente vive muy atenta. Evoluciona pero sin atención, evoluciona por la fuerza de las cosas, no por la fuerza de la voluntad o de la razón humana, sino porque la vida lleva una dirección y te deja allí. Ahora bien, el que se ha esmerado con atención, afrontando los hechos, no ofreciendo resistencia, siendo muy dúctil, muy adaptable, tal como decimos en la conferencia de Madrid, y vas penetrando allí, entonces te preparas para el salto. Es decir, que la yoga surge cuando están las cumbres del Raya Yoga. Cuando el Raya Yoga es para crear el Antacarana. Es estupendo. El yo inferior se conecta conscientemente con el yo superior. Pero el yo inferior no debe quedar parado, debe continuar. Más allá incluso del ángel solar. El ángel solar está solamente como punto intermedio entre el hombre inferior y la tríada espiritual. En el momento en que el hombre exige sus derechos, además que el ángel solar exige su propia liberación. Es decir, que hasta aquí había sido el norte de la vida humana, porque el hombre estaba incapacitado para ir rápidamente. Además que el ángel solar es una aceleración del proceso, porque por la aceleración del proceso vino la individualización. El animal se hizo hombre por un proceso de aceleración. Y veremos unas grandes entidades, como sabemos, los señores de la llama, que incrementaron el poder que había en la naturaleza y todos los reinos se sintieron estimulados. Entonces el reino animal, es cuando invocó, se dice, invocó a las alturas, y Dios escuchó la plegaria con los hombres animales y envió a los ángeles solares. Eso que dice en los Upanishads. Dice los Dian Shuans, pero no dice son estos que lo de secreta. Madame Blavatsky le dice Dian Shuan es el ángel solar. Entonces cuando el hombre empieza a pensar, porque ha terminado en su mente el ángel solar, ha depositado el huevo áurico de la mente dentro del ser incipiente del hombre primitivo, entonces hay una unión de energía entre el hombre superior e inferior. Pero es tan temido que solamente lo sabe el ángel solar. El hombre es inconsciente durante muchas vidas, cientos de vidas, de que está unido al ángel solar. Pues bien, lo que decimos Antacarana es este hilo hecho consciente ya en ciertas partes del centro. Se ha hecho luminoso, se ha hecho radioactivo y llega hasta el punto en que el hombre se pone cara a cara con el ángel solar. Lo contempla vis-a-vis, como se dice. Bueno, entonces viene otro aspecto. El ángel solar, desde el momento que tiene el hombre su altura, él cede. Porque al llegar un momento de la cuarta iniciación que el ángel solar destroza el cuerpo rosal y vuelve, retorna al nirvana. Es una persona sutilmente regular, con esa sutilidad de pensamiento, con tanta rapidez de reflejos psicológicos. Y en este punto es cuando el hombre ve que el Antacarana no ha sido. A veces no sabe ni siquiera que está en presencia del ángel solar, porque es una oscuridad tan grande que no ve nada. Pero, naturalmente, ¿qué hace el individuo? Cuando ve esta soledad, lo primero que hace es el Antacarana de nuevo. El Antacarana se convierte en otro impedimento desde el ángulo de vista de eso, que va a sonar. Y hasta que no aprenda a sujetarse, a veces se sujeta un poquito, vuelve a cogerse. Y es lo que hacemos nosotros, y cuando a veces estamos en un sentido, digamos, de unión con el yo superior, estamos en silencio y no nos damos cuenta, estamos abstraídos, como se dice. Estamos abstraídos, pero esa abstracción está dominándose. ¿Dónde está? Pero cuando Dios se da cuenta de que está en silencio, vuelve enseguida a cogerse a su vehículo. Tiene la inseguridad. Pero el discípulo cada vez más frecuente sus estados de, digamos, de aislamiento total del medio ambiente, en el cual existe el perfecto desapego.
porque ni el cuerpo físico, ni el cuerpo emocional, ni el vehículo mental, en este caso para nada, han quedado tan integrados que no hay, al no haber existencia, no hay reacción, no hay pensamiento, no hay deseo, y el cuerpo está solamente integrado en sus funciones naturales. No hay nada más. El hombre está contemplando el proceso desde arriba en un plano superior, y como nada le molesta de abajo, pues va a seguir con el proceso. Y la cúspide del Antakarana es cuando empieza realmente a unión. Raja Yoga crea el Antakarana. Entonces, la función del Agni Yoga, o del yoga superior que corresponde a la nueva era, es soltarse el Antakarana y decirle al Antakarana que sea Dios quien mueva tus manos y tu entendimiento y tu voluntad. Y entonces el hombre piensa con la mente de Dios, empieza a pensar con la mente de Dios. Porque pasarán muchas épocas, quizá muchas vidas que aún tenga que formarse en cuanto a Antakarana. Pero hago un proceso rasgos, grandes rasgos, y tenemos muy generales. Y cada discípulo es un caso. Por lo tanto, de tantos casos como hay. ¿Oh, es arribar, Maya? ¿Vas comprendiendo el proceso? No es tan fácil. No es tan Es lo que yo era. Sí, no es tan fácil. No es fácil, pero es posible. Pero es un camino. Sí, y además, que fijaos bien, que a veces estamos aquí, hablando se quedamos sin Antakarana. Quedamos flotando en un silencio. Y esto no lo provoco yo, ni se provoca por la fuerza de las cosas. ¿Por qué? Porque hay unas radiaciones ahora especiales que aceleran el proceso de la humanidad como todo. Y naturalmente la humanidad media seguramente que reaccionará al revés de lo que es la energía esta. Porque la potencia de la energía sin el control es horroroso. Pero el discípulo, yo creo que estas energías son para el discípulo y para el aspirante espiritual, puede dar un salto tremendo, puede alcanzar la iniciación o las iniciaciones en una sola vida. Ahora estamos preparándonos todos para la iniciación. No sempre és especial ara. És senzill. És que... Sí, hi ha una persona. Sí, era per l'orella, no? Una flamarada de calor, súbita, però llavors sento pulsacions hasta amb les pluges i tot això, i és que hi ha una pressió, una cosa. Bueno, hi ha un ángel superior. Hi ha una visita, sí. Llavors jo dic... Es que empezamos a hablar de esas cosas, tenemos visita de estas personas. No, siempre no. Siempre no. Siempre Y nunca sabemos si es no es por categoría ni por nada, una determinada vibración y basta. Atrae algo y es eso. Que no seria màxima. Creo que eso es justo. No, es que tinc diferents per Jo em eso. vaig trobar, Vicenç, en un cas, és a dir... Habla. Ay, perdón. Yo me encontré con un caso hace unos 3 años atrás, que hace una época, digamos, muy sensible, es decir, que un ruido me hacía vibrar todo el cuerpo. Entonces eso nunca me he explicado por qué motivo, pues sí, puede ser sensibilidad, pero ¿qué? Sí, por tanto tú eres Escorpio es muy sensible, entonces cuando hay un movimiento astral en el ambiente, y hay muchos movimientos astrales, llevado por entidades, llevado por ángeles, llevado por el propio ambiente, por pensamiento, sentimiento de las personas, entonces puedes recogerlo. Pero son épocas en que la persona está más abierta a las energías, a las buenas y a las malas. No, era el ruido. El ruido es energía. Forma parte de De todas maneras, tu estado nervioso a veces hay que pensar también en el plano físico, también actúa, pero hay cosas que se ve que no son del plano físico. Había un error para un físico, era Demasiado, sí. Pero según cómo están los nervios hacen de antena, según cómo está el proceso físico también ayuda a hacer de antena para captar mejor, comprendes. A veces empieza así. El otro día se me ocurrió una cosa bastante interesante, pero que todavía no está cocinada y prácticamente viene a ser lo que estábamos hablando, ¿no? Dice, y Dios creó al hombre a imagen y semejanza suya. Esto yo lo digo perfectamente. Ahora bien, dice, lo formó de barro, es decir, tierra, agua, y insufló aire, ¿no? O sea, tenemos aquí los dos aspectos bien determinados del físico, del emocional y del etérico. Ahora, ¿dónde está la segunda parte? Porque esto podríamos decir sería la creación del lemur, pero los señores de la llama o de la mente
¿dónde están representados en ese proceso? No he comprendido con vos. Sí, es decir, Dios, o sea, el Adán lo formó de barro, ¿no? Tierra y agua, físico, emocional. Él insufló aire en su nariz, etérico, ¿no? De alguna manera, porque, o sea, en el aire, bueno, el aire, aunque en algunos sitios se dice que es la mente en realidad es el fuego. Sí, bueno, pero no hay que hacer mucho caso de lo que dice la Biblia. No, ya, pero o sea, es curioso como muchas cosas hay una analogía esotérica, aunque muy disimulada, pero aquí sería perfectamente tangible o aprehensible la idea de la creación, es decir, que de un trozo de barro, de carne, podría ser animal, la tierra, le puso un conglomerado de sensibilidad astral, tenemos el agua, entonces se formó tierra y agua, forma barro. Sí, ¿por qué no buscas el principio de todo, de la materia? El principio de la materia es tierra. El principio de materia es, ¿no? El principio de materia es gas. Materia. Es hidrógeno. Porque todo cuando existe en la naturaleza es una acumulación de átomos de hidrógeno. Entonces, cuando el átomo de hidrógeno, y esto hablaré el próximo sábado, porque hay que hablar de la transmutación, de los fenómenos mutantes de nuestra era. Después voy a explicar cómo se procesa de hecho, también explicarlo esotéricamente. Y entonces, el átomo de hidrógeno es gas, es aire, pero lleva un contenido de 18 anos en sánscrito. Anos se pronuncia así así se llama chance, que pronuncia sánscrito. Pero esto, cuando le quitas anos, se va subiendo, se va haciendo más transparente y más sutil, y entonces asciende hasta llegar a un nivel más sutil del plano físico. Allí es completamente, es éter sin modificación alguna. Entonces, cuando abro el libro de Los Ángeles, yo proceso sustanciación del éter, y es haces así. Va descendiendo este átomo sin nada, al pasar por un plano se va añadiendo de estos años hasta llegar a los 18 del plano gaseoso. Y entra ya en el plano físico como un protón y un electrón. Y entonces aquí empieza la solidificación, porque la unidad de medida en química es el átomo de hidrógeno, que tiene un protón y un electrón. Entonces el protón y el electrón son 9 átomos, 9 anos positivos, 9 anos negativos. Vamos a decir eso. Entonces, una agregación de átomos de hidrógeno hace el helio, el litio, hace el bario, el sodio, el plomo y todos los demás elementos hasta llegar a la oración, que tiene 103 protones, lo cual significa que tiene 103 átomos de hidrógeno en el núcleo y 103 electrones dando vueltas como planetas alrededor del Sol, centro del protón. Bueno, entonces, como no se conocían estas cosas tan sutiles en aquellos tiempos, lo han hecho en forma alegórica. Hablan de la tierra, del barro, esas cosas, pero todo es la condensación. Porque el aire condensado se convierte en agua, y el agua condensada se convierte en tierra. Nosotros tenemos en el agua que si condensas el agua a la temperatura fría se convierte en hielo, sólido. Sin embargo, cuando le pones al fuego se convierte en vapor. Y el agua te demuestra los estados reales de la materia. El agua porque es... Pero lo que pasa es que Vicente, esto no es la primera vez que lo ha tratado, pero tú no has venido, que lo ha tratado Joaquín Costa. Sí. Más No, profundamente. y ahora tengo que tocarlo muy profundamente porque... Sí. Hablando de Yo transmutación. descarté totalmente la teoría de lo que ha dicho él de la Tierra y todas esas No, están los historias. 3 elementos, ¿no? O sea, Sí, tenemos sí, bueno, sólido, bueno. líquido y Sí, bueno, pero es que en el átomo de hidrógeno están todos los Sí. elementos. El oxígeno tiene tantos elementos de hidrógeno, tantos de oxígeno. No, esto simplemente era una disgregación. A la noche oscura del alma, en la cual el discípulo se encuentra solo ante el ángel solar, sin amigos, sin apoyo, sin maestro. Voy a hacer Bueno, pues igual. bueno, o sea, volviendo a la noche oscura del alma y volviendo al plano del ocultista entrenado ante este evento, entonces tenemos, por ejemplo, es igual, aunque sea en teoría,
el mismo momento que pasa a una persona, por ejemplo, de sexto rayo a una persona de tercer rayo, esta noche oscura del alma? Depende mucho de la característica psicológica, pero excelente es lo mismo. Lo que pasa es que, por ejemplo, el tipo del primer rayo lo tomaron con una decisión tremenda, como San Pablo del primer rayo, que no es tiempo. Si lo que es, por ejemplo, un tipo místico, como quizá el propio Jesús de Nazaret, quizá lo que era con una niña de sexto rayo, entonces, de una manera devocional ante el silencio. El primero coge la espada para entrar dentro del silencio, rasgando las puertas y haciendo la invocación. Un tipo del séptimo rayo cogerá la espada de la justicia, cogerá los ornamentos de la liturgia para penetrar allí. Esto internamente, en sentido de reverencia. El científico seguramente que tendrá que dejar la mente concreta, porque esto precisamente el científico es el que mejor capacitado para prepararse para la atacarana. Está investigando constantemente, está atento, y este va muy rápido. Pero allí tendrá que dejar todas sus elucubraciones mentales, todo su afán investigador para quedar allí solo, prendido, y este es un trabajo también un poco difícil. Todos se encuentran dificultades, pero hay algo que es común a todos, que es que hay que afrontar aquel silencio, la soledad, porque todos los rayos están creando la antacarana. Además, como dice el tibetano, la conciencia social que ha adquirido el hombre moderno es la antacarana de la humanidad, como en todo. Por lo tanto, la antacarana y la cúspide de la antacarana es común a todos los discípulos. Entonces, el soltarse de la antacarana para penetrarte en el gran vacío, y dejar el tiempo para penetrarte en el espacio, para decirlo de una manera muy científica, exigirá siempre el mismo valor por parte del primero que del séptimo rayo. Claro, demostrará una gran evolución por parte del discípulo, porque penetrar allí es la corriente iniciática, que te absorbe a tu pesar. Que hay que todos ofrecemos resistencia. Y la resistencia que ofrecemos a los hechos es lo que nos incapacita esotéricamente para ir más deprisa. Y claro, tenemos la precipitación por el hecho de ser discípulos. Pero al propio tiempo tenemos que esta fructificación de cosas, esta precipitación de hechos, no tiene su máxima, digamos, espectacularidad de nuestro corazón o aceptación de nuestra parte por este miedo a afrontar los hechos, que es parte del proceso de enfrentar la soledad. Porque una crisis siempre te deja solo. Naturalmente, la gente cuando se encuentra con un problema se encuentra en un momento de soledad, pero prefiere luchar con las armas de la razón y del entendimiento y no dejar que las cosas sucedan de acuerdo con la voluntad de Dios, que es la parte mística del proceso. Entonces ofrece una resistencia constante contra el proceso de los hechos. Naturalmente, entonces los hechos tienen una tendencia a que se precipitan a cristalizarse, y es el temor que tiene, o el peligro del discípulo que no se atreve a afrontar los hechos, porque la precipitación kármica que él ha invocado por efecto de su evolución superior se encuentra cristalizado aquí y ahora por efecto de su inadaptación o su miedo a afrontar aquellos hechos. Ya puede ser un problema emocional, un problema de tipo mental, un problema de tipo físico, la enfermedad, por ejemplo. El discípulo lleva aceptar las cosas, y además el tibetano dice: no resistáis ni aún a la propia enfermedad. Eso lo dice en la curación esotérica. Sufriríais menos si no hicieseis resistencia a la propia enfermedad. Pero el dolor, cuando hay el dolor, lo rehuimos. Y naturalmente el rehuir, se ve que el dolor se centuplica, porque es como si tratásemos de apagar un fuego con gasolina, porque la lucha engendra siempre este fuego de resistencia. Ahora bien, estamos dentro de una tercera dimensión y estamos hablando de cosas que suceden psicológicamente en la quinta dimensión, casi en el plano de la alma, porque estamos hablando del discípulo, no hablamos del aspirante ni hablamos tampoco de las personas corrientes, sin menosprecio y sin afán figurativo alguno. Pero cuando estamos en ese estado sucede algo muy importante, es que la persona por primera vez se da cuenta de cuán pequeño es delante de la divinidad, porque se encuentra frenado, pero al propio tiempo tiene ciertas intuiciones internas
que son las que dan la fuerza necesaria para poder subsistir en un ambiente difícil, las circunstancias ambientales o el ambiente social que le ha tocado vivir. Que tenemos el ejemplo de Cristo en Galilea, o por ejemplo Giordano Bruno en Italia, o Galileo también en Italia, que tuvieron que sufrir el agobio de la propia tradición existente. El proceso está aquí, que hay que afrontar los hechos. Y muchos prefirieron sacrificarse antes de renunciar a aquello que habían visto internamente como discípulos. Y así, a través de la historia, hemos visto muchos discípulos en el campo social, que no llamamos importante, también son discípulos, en las ramas de la jerarquía, que han traído grandes movimientos sociales. Nos damos cuenta de que son discípulos dentro de una rama y con sus maestros respectivos, y los ponemos por encima o por debajo de esos que llamamos santos, que no son más que personas buenas, que hicieron obras buenas y que no hay que alabarlos tanto, porque una persona buena no siempre se sacrifica por los demás. Y hay muchos santos que fueron buenos porque fueron santos, porque fueron muy inteligentes o porque los edificaron por ser más altares, pero que el punto de vista de la jerarquía no tienen un valor así tan esencial. Son pequeños discípulos, por decirlo de alguna manera. Pero ahora nos encontramos en el siglo XX, casi el siglo XXI, y hay una fuerza tremenda a nuestro alcance, que es una fuerza que nos viene de una constelación de Acuario, pero muy específicamente dice en escritos no publicados, ni han salido todavía, de que viene de una estrella específica de la constelación de Acuario, una fuerza del primer rayo, que es el que promovió la destrucción del átomo. Vino con fines naturalmente positivos, pero los hombres lo interpretaron mal y lo hicieron servir para fines negativos. Como sabéis, fue el caso de Nagasaki y de Hiroshima. Pues todas estas cosas hay un proceso en marcha de estas energías, que son las que dieron a la jerarquía la oportunidad de desarrollar la mente del discípulo, haciéndolo entrar rápidamente de la aprobación a la aceptación. Y muchos miles, quizá millones, de aspirantes espirituales entraron en el ciclo de aprobación y están siendo observados muy atentamente, dice un propio tibetano, por la jerarquía. Entonces estamos aquí ahora con unas energías y hay que aprovecharlas. Yo estoy asombrado de la manera como la gente responde a esas energías, ya sea aquí, ya sea en Madrid, ya sea en cualquier sitio. Las personas responden a ese tipo de energía del primer rayo, y una de las condiciones para adquirir estas energías es la adaptabilidad al proceso de la vida. A los acontecimientos no hay que tenerles miedo a los acontecimientos, hay que afrontarlos. El Agni Yoga es precisamente parte de este proceso de aceptación de los hechos y aceptación del principio, digamos, de recepción, de precipitación kármica. ¿Por qué no se sienten fuera? No sé, es que Me estic tornant les cames. jo estic con la noche... Tenen fred els altres. Ah, sí, vosaltres sí que us teniu fred. No, Sí, una miqueta. Digueu. Yo estoy otra vez con la noche oscura del alma como ocultista, es decir, acostumbrado de alguna manera a efectuar un alineamiento con entidades o con objetos interiores o externos. Es decir, en el momento en que de alguna manera estoy en la cúspide de la Antakarana y que yo me vea de alguna manera, por decirlo así, que no tengo un soporte superior, yo puedo, como ocultista entrenado, lanzar, por decirlo así, este Antakarana, ya sea a la mónada o a la jerarquía, a los planetario o a Sirio, no sé, es decir, siempre hay una Antakarana por encima que dominar. Es decir, si esto es de alguna manera una crisis iniciática, una prueba de este tipo, no sé, yo puedo, usando mis conocimientos, que claro, dices que el científico tiene que vaciar su taza, ¿no? El místico de alguna manera... También su taza, todos tienen que vaciar su taza. Ya, pero el ocultista, a pesar de, bueno, hasta aquí mis conocimientos me han ayudado, ¿no? He podido seguir esta ventosa, he podido asirme a este Antakarana. Ahora, a partir de ahí yo creo que el conocimiento y usando la ley de analogía me puede servir también.
Sí, bueno, pero una cosa es que la persona piense por sí mismo, interpretando dentro del entendimiento y el uso de la razón lógica y también, pero poder de la voluntad de crear el antacarana. Cuando, por ejemplo, se pasa desde el plano mental superior al plano búdico, no hay camino. Ahora bien, si es un camino desconocido de otra dimensionalidad que no sea la luz del antacarana, o que sea un tipo de luz desconocida, no podemos penetrar en este misterio todavía. Aquí yo solamente hablo de un misterio que conduce a la tercera iniciación. Me voy a pasar de aquí. No puedo hablar más de la cuarta y de la quinta. Seguir meterme en terrenos que desconozco. Pero esto me parece que lo siento muy dentro de mí, este proceso. Por lo tanto, cuando hablo de esta noche oscura del alma, o de este árido y reseco desierto, o de esta tierra, digamos, yerta y sombría, porque cada religión tiene su propia aceptación desde el principio de la noche oscura del alma. Entonces, cuando se llega a la frontera que delimita, donde el antacarana se hizo tan sensible que se ha perdido, entonces viene algo que no es el antacarana, al menos lo que conocemos como antacarana. Entonces el hombre se encuentra solo, desguarnecido, sin poder apoyarse en nada. Y entonces es cuando recibe la prueba de la tercera iniciación, de la transfiguración. Porque entonces llega a un estado de amplitud del ser, entra en el plano búdico y entonces integra los tres vehículos. Que es lo que sucede en el monte Tabor, como decíamos ayer, el cual tiene los tres discípulos dormidos, debajo del monte Tabor, de la conciencia. Que la conciencia sucede dentro de la conciencia. Cristo da esto como un ejemplo histórico, pero es místico y además simbólico, no tiene nada que ver con la historia del propio Cristo como ser, sino que es algo que sucede internamente. Y como dijimos, Cristo siempre da matriz psicológicamente a la humanidad. Por lo tanto, la humanidad a través de Cristo sabe lo que debe hacer, si lo quiere hacer. Ha venido como un instructor del mundo, no para ejemplarizar un hecho histórico, sino un hecho oculto, que sucede dentro del ser. Y por lo tanto, él lo representa aparentemente a través de su doctrina como un hecho externo, pero es interno, sucede dentro de la conciencia. ¿Qué es lo que el tibetano dice? Es una aventura dentro de la conciencia. Y esto va para el iniciado, para el discípulo y para el aspirante espiritual, y aún para el propio maestro, y lo que viene después del maestro. Porque si podemos alcanzar estas cúspides, podemos también permitirnos el lujo de hablar de los cósmicos, de los solar, siguiendo la ley de analogía simplemente. Bueno, entonces cuando se encuentra uno que no tiene antacarana donde hacerse, tiene que enfrentar el miedo, el terrible miedo que causa la soledad que precede al plano búdico. Y cuando vas al plano mental superior, al plano búdico, aparentemente es una cosa como el arco iris, que un color se destiña al lado del otro y va ascendiente. Pero el hombre tiene que ir haciendo como la luz, la naranjada, cuando penetra en la luz amarilla o en la luz roja. Tiene que ir perdiendo su tonalidad hasta convertirse en aquello que es la luz del plano. Pero si vamos a ver las cosas de una manera científica y empezamos por considerar que los hechos en el plano físico suceden a la velocidad de la luz, o sea, a 300.000 kilómetros por segundo, se explica el por qué al hacerse el tiempo más pequeño esta velocidad se centuplica en el espacio. Y entonces tenemos que al llegar al plano búdico, la velocidad que tiene el plano búdico, las partículas eléctricas del plano búdico, son tan rápidas que la mente no las puede coger, entonces queda vacía la mente. Y el miedo es aquí. El miedo que tiene el discípulo, ya sea para entrar en la iniciación o para ver para el proceso, es la velocidad que no puede seguir, o la soledad que no puede afrontar, o el silencio para el cual no está capacitado todavía. Y entonces hay un rebote, por decirlo de alguna manera, y se vuelve a ser la antacarana que ha creado, que es su arma. Y es por donde se transmite la inspiración que vino al plano búdico. Si no hay antacarana, puede haber intuición o expresión concreta. Pero antacarana solo sirve desde el plano mental concreto hasta el plano mental abstracto, pasando por el alma, o por el alma solar, o por el yo superior. Entonces hay una tierra de nadie, por decirlo así.
Y esa tierra de nadie que no ha sido hallada por pie alguno, como dicen los textos hindúes, solamente eres tú que debes hallarlo. Y entonces sabes del misterio de la soledad, porque la soledad es un misterio. Ahora bien, no es que sea este solamente el pináculo, por ejemplo, de la soledad, este momento que estoy refiriendo, que precede la entrada en los primeros planos del plano búdico, sino que nos hemos preparado para este momento a través de todos los momentos de soledad que hemos tenido en nuestra vida. Unas veces los hemos afrontado, otros no. Pero el pasar, por ejemplo, al plano del sueño hay un momento de soledad. Y nos damos cuenta que si no se pasa esta frontera de soledad, el cuerpo astral no puede pasar al plano que le corresponde. Está sido el plano físico. Y el cuerpo etérico está atado al cuerpo físico también. Entonces, cada momento que entra un cuerpo en otra dimensión, tiene que perder peso, tiene que afrontar una soledad. Tiene que ir más deprisa, más rápido, hablando científicamente. No sé si me explico. Es un poco complicado porque hay que explicar una cosa que realmente sucede en una quinta dimensión y tenemos que expresarlo con palabras que pertenecen a la segunda dimensión. Porque la palabra tal no tiene relieve. Lo escuchamos con nuestra oreja o con la otra. No siempre lo escogemos con las orejas, porque depende del ángulo de vista de la persona que habla. ¿Os dais cuenta? Si hay complicaciones en esto. Ahora bien, hay que aplicar la analogía a todos los planos de la naturaleza. Pero sí hay una cosa muy importante, que todos podemos prepararnos para este momento de soledad final, afrontando los pequeños hechos cotidianos que es un momento de soledad. Un problema es una soledad, el sufrimiento es una soledad. Ahora bien, ¿qué pasa? Cuando sufrimos buscamos el remedio, buscamos el sucedáneo, buscamos la diversión. O cuando estamos muy solos y abatidos, buscamos algo que nos dé compañía. Nunca se nos ocurre afrontar la soledad o aquel sufrimiento. Nos vamos a la diversión, nos vamos a un sitio u otro, ¿verdad? Pero no tenemos la suficiente fuerza para acoger aquello con toda la lealtad y la honradez que precisa de Dios. Y así perdura las encarnaciones en el tiempo. Y cuando llega a la vida, la oleada de vida al discípulo, y el discípulo empieza a ser consciente, cuando ya ingresó en una rama, es consciente de la vida del maestro y ve más allá de sí mismo que estas cosas, entonces también se da cuenta de que hay que afrontar los pequeños misterios diarios sobre la pequeña soledad de cada uno de los actos que no afrontamos de vida. Y claro, entonces, una forma que dice ahí es muy sutil, que cuando la persona se encuentra muy desilusionado de todo, cuando se encuentra que no puede afrontar la soledad, cuando se encuentra que deprimido, desconcertado, entonces busca la contraparte, el sucedáneo, y se va a la meditación. La meditación para ciertos espíritus es una evasión. En tanto que la vida del discípulo no siempre puede ser meditativa. O bien, es una conciencia meditativa que está meditando las 24 horas del día, o aquello no tiene importancia. Dirás que es una luz que se abre en tu compartimento, es un relámpago de luz, nos empieza la luz en todas sus fases. Por eso hago mucho énfasis en que seamos muy observadores y que estemos muy atentos, porque la verdadera meditación es la atención profunda a los hechos. Y cuando hay esta grandiosidad de atención, entonces la meditación es continuada. No es que uno debe hacerse meditación, sino que hay que prestar la misma atención a esta meditación que a los demás hechos, para que no exista una desvinculación del hecho principal que es la vida. Ya estamos otra vez en la atención que siempre dices. ¿Qué? Una constante atención que siempre dices. Es que no hay otra. Yo lo que decía es que la predisposición en un individuo marca a lo mejor la clase de evolución que va llevando adelante. Porque hay estadios en la vida de las personas que le puede ser necesario, en un estado de depresión, pasar a algo que le invierta o que le extraiga de aquello, cortar, pasar ahí. Poco a poco, si mentalmente comprende que lo ha de hacer porque de momento es necesario, si mentalmente se va predisponiendo, llegará un momento en que podrá afrontar. La realidad más allá de toda concepción, porque es la introducción de aquel del cual nada puede decirse, que es el logos cósmico,
que engloba 7 sistemas solares, el nuestro más pequeño, lo dice el cuerpo físico. Porque nuestro universo solamente es un cuerpo físico del logos cósmico. Y tan orgullosos que estamos de la humanidad. Y que esta humildad es el reconocimiento de que hay siempre una causa superior, a la cual jamás llegaremos. Y esa es la gracia que capaz de venir. Tendremos siempre veremos delante una gran apertura de conciencia. Y ver esto no es la liberación, una meta, por ejemplo, encuentro una meta y allí voy. Sino que lo bonito es ver que la meta está cambiando constantemente. Con este momento que estamos pasando, esto es la liberación. Ahora, si ya nos detenemos a pensar lo que estamos haciendo, y igual demuestra que estamos incapacitados para seguir transcurriendo la vida, entonces nos detenemos en el tiempo y creamos un estado de conciencia. Y lo que repetimos lo que decimos otro día, que hay dos cosas de considerar, que es el estado de conciencia y la conciencia sin estado. Una conciencia sin estado está puesta en movimiento. Un estado de conciencia siempre está buscando la meta, donde culminar, que es lo que pasa con vosotros, con la personalidad, que está buscando culminar en un arquetipo. Cuanto menos este arquetipo intense la atención del pensador que del observador, mejor para la conciencia. Cuanto menos el pensador esté enfrascado en sus pensamientos y el observador en sus creencias, mejor será la liberación creando su surco dentro del individuo. Por lo tanto, claro, a veces estas cosas les parece un poco chocante, no hay que preguntar sobre por qué decía que no hay que establecer disciplinas. Y establecer una disciplina de tenerse en el presente. Es decir, voy a hacer esto. Porque mientras estás diciendo que esto no está haciendo nada, ¿qué estás diciendo? El canto de la meditación no es, voy a meditar, ¿qué estás haciendo? Claro que la gente está meditando, está tratando de establecer un vínculo con el Dios superior. Y yo digo, sí, está bien. ¿Qué quiere crear ustedes? El estado de conciencia de la liberación. Si quieren que definamos un estado de conciencia, ustedes han perdido tiempo. Ahora, o está usted bien. Ustedes me digan que están buscando liberación y que están perdiendo tiempo. Porque la liberación no es algo que no es una queja. El Dios superior te va a consolar, y hablamos que te va a consolar, tiene pasión. Pero me doy cuenta de que cuanto menos yo hago conciencia del ángel solar, más el ángel solar está haciendo conciencia de mí. Ahí está la gracia. Es decir, que tú tienes que estar solamente observando, divinamente observando, divinamente silencioso y divinamente divertido como hacemos nosotros. Porque cuando estamos divertidos pensamos que no yo. Hoy bien, que por día después de una buena meditación conviene un esplayo de la conciencia. Que nadie se tenga, porque esto es una limitación, es la continuidad de un estado de conciencia. La prueba es que os sentís bien, cada día más bien. Porque que está por primera vez, ves que todo es una participación consciente de algo que se está realizando más allá de nosotros mismos. Y como que no creamos ninguna meta, no creamos ninguna estratificación de nuestro estado de conciencia, ahí no hay que y naturalmente como esto es la liberación de la personalidad, lo cual implica que es la liberación del karma, forzosamente hay un avance tremendo que significa para los planetarios que encuentra colaboradores en cada una de las personas que están realmente siguiendo este movimiento eterno de la vida sin crear fragmentación en su movimiento, en su fluido. No es decir que no hay que hacer disciplina, sería tonto. Solamente que la persona que se disciplina es que busca un objetivo, sino para que se siga la disciplina. Pero cuando uno quiere ponerse una disciplina, yo creo que también hay que caer en los error. Entonces ahí tendría que entrar el descubrimiento de cuando nos hablamos, ¿no? Sí. De que yo no hago esto porque creo que esto otro es mejor que para acoplar mi forma de vida, como yo quiero vivirlo, y esto no está dentro de nuestro sendero, de alguna manera. Entonces eso no es una disciplina, es un querer hacer las cosas mejor. Sí. ¿No?
yo entiendo, porque dicen que las chicas lo entienden mal, porque como me lo han explicado siempre, que es imponerse una cosa. O sea, como lo que me gusta, ahora esto, ahora lo otro, ahora no sé qué tipo, haciendo esto, no sé qué tipo. O sea, ese sentido del sacrificio, porque no da... Y si impones una disciplina es una letra de disciplina. ¿Por qué? Primero una disciplina porque llevamos un peso kármico de muchos siglos, de cientos de años para ser necesario. Porque yo digo primero que he dicho, tenemos ya un mundo lleno de egregores creados en la época de Moore. El cáncer proviene de la raza atlante, de las grandes tensiones atlantes al final de la quinta superfama. Y todavía está el cáncer aquí, que no se puede hallar la curación porque no es nada objetivo. Es un estado de conciencia en lo plano psíquico, o es un egregor, como queráis llamarlo. Entonces, no se paga, por ejemplo, karma, por decirlo de una forma, la persona que tiene cáncer. sí, También es una forma de quemar karma. naturalmente. Pero también de ese karma creado también por el pasado, claro. Si Pero la necesita que escoger ese cáncer para quemar eso. Exacto, si la persona pasada ha creado tensiones, justo para el futuro. O sea que si las creamos ahora esas tensiones, Exacto, por eso hablo de distensión constantemente, porque es la única manera de no crear karma. Una mente distendida no puede crear karma. Una mente en tensión, forzosamente, que está creando una atmósfera enrarecida, que tiene como virtualidad crea egregores. El egregor es negativo, totalmente. Y si yo he creado un egregor negativo en el pasado, en forma de cáncer, que nace de las vibraciones violentas, de las tensiones y del miedo de las personas, forzosamente tengo que pagar las consecuencias. Más que tengo que adaptarme a las circunstancias. Y por lo tanto, hay cáncer en las personas precisamente porque hay aquel ramalazo kármico que une las tensiones que provoqué en el pasado, psicológicamente hablando, y la creación de este gran elemental que se llama enfermedad cáncer, que está en el mundo psíquico. Y que hablamos en el segundo libro, hablo de entidad. Y naturalmente, ¿por qué pudimos hacer muchas cosas por María Carmen? Porque no tratamos la enfermedad en sí, sino la causa productora, no los efectos externos, sino la causa productora. Y se fue alargando en el tiempo ese proceso, sin crear dolor. Lógicamente, el dolor era la consecuencia kármica. Que se evitaba el dolor es que luchamos contra la causa. Significa también que llevamos a Dios sobre la causa del cáncer. Marchó, bien, se fue de viaje, está por ahí. Por lo tanto, es lo importante desde el punto de vista de la forma, o de la vida. De la forma sea, se ha extendido de una forma que la vida continúa, con su conciencia y con la integridad de sus funciones psicológicas, ayudadas por no tener el impedimento de un cuerpo físico que no podía apenas ya soportar. Hay que ser muy consecuente en estas cosas. Y por ejemplo, cuando el tibetano está hablando de formar grupos de curación, es saber lo que se dice. Porque si tenemos en cuenta lo que dijeron los teósofos del pasado, de que el karma es algo que está establecido y que no se puede usar porque es kármico. Es el karma. ¿Y el karma qué? Eres tú proyectado en el tiempo. Y si tú proyectado en el tiempo creas karma, tú en el tiempo puedes crear el karma también. Porque mañana, ahora. Aquí hay una cosa muy importante en esto de los grupos de curación. Porque resulta que todos pensamos en el karma individual, pero hay el karma colectivo. Esto que estabas hablando, ¿verdad?, de lo que está estudiado de los egregores a través de las generaciones, de miles de generaciones. Entonces tienen que haber grupos de curación de tipo, digamos, casi podríamos decir tipo social, porque en este caso tendríamos que atacar las causas. Y al atacar las causas de este grupo de curación no se verían los efectos de las personas atacadas. No se verían los efectos de las personas atacadas. Luego hay otro grupo de curadores, médicos o no médicos, grupo de curadores que ataquen los efectos. En este caso es cuando puede haber las grandes decepciones de la persona que busca el resultado
el resultado inmediato en el cuerpo físico que en su familia o en sus amistades de su vida. En este caso no siguen los mismos curadores. Los curadores que pueden atacar las causas y ir limpiando la atmósfera para que sociedades venideras o generaciones venideras encuentren otra, sí, o encontrarán otra clase de enfermedades, quizá más solventes, otras nuevas. Se teme mucho por la locura, más que ahora. El cerebro se hace trabajar mucho en diversos aspectos y las enfermedades de tipo nervioso. Pero al atacar todo esta trama que hay colectiva, que se interfunden unas cosas con otras, y hay tantísimo daño acumulado de millones de años, los grupos de curación que trabajan en estos campos, que no los busquen para curar de inmediato a una persona atacada, porque esto ya es de los terrenos, diríamos, concretos. Para esto de los otros curadores, que la ciencia tiene que ir cuando se permite, cuando la evolución de una gran cantidad de seres permite que venga la influencia, digamos que base la influencia, cuaje en mentalidades que puedan encontrar las soluciones en las plantas, más bien en la botánica, que en la química, que en las dos cosas pueden servir hasta cierto punto. Este otro grupo encontrará estos efectos, los encontrará en el momento que la humanidad haga más llamadas, aquello de que llamar y se usará, ¿verdad? Y que dice se usará. Pues cuanto más llamen, más grupos. Pero hay que tener mucho cuidado en clasificar eso. Los curadores de este mundo invisible, que ataquen los malos de este mundo invisible, siempre se han criticado en el mundo de lo concreto, porque no se van a encontrar estos efectos. Por eso hay dos grupos, que divididos de los médicos, verdaderos médicos, médicos o curadores, que pueden ser personas que no lo tienen, que tienen el título, pero estos dos grupos hay que reconocerlos, no pueden actuar los dos a la vez, porque a los dos a la vez sí, pero decir el mismo en los dos lugares a la vez no. Difícilmente la persona que tiene en su interior facultades desarrolladas para poder penetrar en este mundo, muchísimas veces poca cosa puede hacer en el campo concreto. A veces se puede producir una mutación, pero difícilmente cuando la cosa está muy poderosa, ¿verdad? Esto ya pertenece al otro grupo que tiene que evitar que llegue a ciertos estados, porque ya se encuentran las medicinas adecuadas para aquel estado de cosas, pero hay que primero limpiar todo, porque si no aquello se va acumulando, es como si el polvo está acumulado en las alturas, tarde o temprano cae abajo, en el suelo, hay que atacar las alturas para que no caiga. Yo creo que hay que hablar mucho sobre los grupos de curación, pero yo he conocido, hablando con muchas personas, que no he visto que comprendan esto de que el grupo de curadores que hay que formar, todo el mundo quiere curar, todo el mundo quiere curar, y se puede ayudar, pero lo que hay que atacar es la causa, y para eso ha de haber grupos de curadores. También hay que ir con cuidado para que no haya grupos de curadores que se digan que ellos atacan las causas y no hagan nada. En fin, esto ya queda para la responsabilidad y la pureza de cada uno, que sea responsable, ¿no? No sé si... Pero nosotros también, cuando nos formamos individualmente o colectivamente un grupo de curadores, lo estamos haciendo en los planos más o menos físicos a través de las energías que derramamos y atraemos con la meditación. Es decir, que hay meditaciones ligadas concretamente, ya sea a la juicio o curación de alguna enfermedad, o sea, de un pariente, de un amigo, etcétera. También hay otros tipos de curación, por decirlo así, que vas extendiéndola en círculos. Es decir, la curación llega a un momento que, al menos la limpieza esta que de este polvo, llega a nivel planetario. Sí, claro que llega, pero no es el mismo individuo el que puede hacer muchas veces otras cosas. Depende. No, que nos interesa saber si sientes o más. Primero los efectos son que estamos haciendo. Entonces tiene razón ella que tiene razón en un momento de tan cuando nosotros cuando dice en Discipulados de la Nueva Era que hay que buscar un grupo de curadores para atacar las causas del mal. No hablo como independientes de los egregores, he comprendido a través del tiempo quizá por propia experiencia y para tener visiones acerca de lo que es realmente un egregor. Poder hablar con cierta propiedad de los egregores, como lo estaba haciendo. Bien, entonces la base es esta. Cuando el mal está desatado, es difícil de controlar los efectos.
Los efectos continúan porque existe una perpetuación kármica de situaciones. Y esto naturalmente pertenece a la propia persona individualmente o como grupo de remedio de situaciones. Ahora, por ejemplo, nos encontramos con lo que voy a discutir el sábado que viene, el inconsciente racial, el inconsciente colectivo. Si se lo ponemos a una escala, digamos, psicológica superior o esotérica, tenemos que es la acumulación de todos los actos nefastos creados por la humanidad, buenos y malos, a través del tiempo, que se dividen dentro del gran océano de la humanidad en dos grandes sectores. Un sector llamamos bien, y otro sector llamamos el mal, y en un sector se agrupa esta entidad que llamamos el guardián del umbral, el otro guardián de la presencia, y esto lo hemos dicho muchas veces, no hay que repetirlo, pero que están dentro de la subconsciencia racial o inconsciencia racial. Así que participamos de una herencia colectiva. Ahora bien, la liberación del individuo es poder surgir triunfante del inconsciente colectivo. Cuando todo cuanto reacciona colectivamente no te afecta a ti como entidad individual. Esta persona atajará las causas, no los efectos, porque los efectos están en el. Por lo tanto, no se puede atajar un efecto. Se pueden prevenir causas a través de la educación, que también lo he dicho, una educación social, evitando que la gente sea más amable, no sea tan dura, tan cruel, tan inhumana como es en el presente. Yo lo veo, lo aprendo, solamente encontráis errores. Y estamos próximos a entrar en el siglo XXI. Significa que poco o nada se ha profundizado el mensaje de Cristo. Así que el pequeño grupo de las personas interesadas en ayudar a los maestros de la jerarquía tendrán forzosamente que apretar filas y crearse una masa compacta de energía positiva dentro de un mundo demencial, porque el mundo es demencial, lo que se hace es demencial, es inhumano, es injusto, es cruel. Por lo tanto, esto no va con el esoterista. El esoterista bien reconoce que son efectos creados por causas anteriores a nuestra vida colectiva actual, y que nuestra humanidad actual como sociedad humana y nosotros como individuos debemos participar forzosamente en un karma que viene de Dios sabe desde cuándo. Y el problema puede ser ahora mismo tratar de detenerse nosotros, ya que no en un conjunto de la humanidad, el curso de los acontecimientos, ya sea en forma de enfermedades, en forma de tensiones, en forma de problemas sociales, en forma de cuanto queráis, en forma de divisiones y separatividad, o de egoísmo que existe por dentro. Y ahora eso es una batalla que estamos tratando de pulir nuestras armas en la lucha. Y todo esto que está sucediendo ahora es, en parte, primero, sí, hay una constelación que ahora es muy potente, una estrella, la constelación de Acuario, un gran poder. No escrito como los tibetanos, porque no se denuncia. Que envía una serie de energías. Los primeros años, igual pueden destruir, que pueden crear una nueva sociedad. Entonces el tibetano viene. ¿Cuál será, digamos, la actitud del discípulo mundial? No voy a hablar de la gente, voy a hablar del discípulo mundial. La masa aumenta tibetano y el propio individuo no interesa. Ahora, el grupo de discípulos mundiales sí que interesa a la masa tibetana y a la jerarquía. ¿Cómo es que trabajan? ¿Cómo pueden trabajar? ¿Cómo pueden distensionarse individualmente como grupo para crear una atmósfera que pueda recoger parte de esta tremenda energía del primer rayo y canalizarla para fines correctos? Y que todo, acabando de disciplina, todo el trabajo de la escuela arcana sobre los estudiantes es prepararse un cáliz individual, es decir, pulir los vehículos de aproximación a la verdad, o sea, un cuerpo físico que ya no es en principio, porque fue ya completamente tratado, establecido y moldeado en la época de Moore. Por más que nos esforcemos, no será ningún miembro más. Por lo tanto, está trascendido ya no es un principio. Ahora bien, lo que es un principio, todavía, exactamente, es un cuerpo emocional. ¿Por qué? Porque el hombre no ha trascendido todavía. Al contrario, la humanidad es completamente emocional.
Y solamente se nos dice que dentro de la humanidad hay 5 o 3% de hombres mentales. Cuando el maestro tibetano hace esta revelación, ¿cómo verá el estado del mundo? De las tierras hay más agua que tierra. Por lo tanto, en la proporción que hay más agua que tierra, hay más mundo emocional y menos mundo mental. Y menos mundo físico. Así que el desafío está a la gente. Pero hay que expresarlo tal como dice el maestro. Podemos realizar lo que no pudo ni supo realizar el discípulo mundial de la era pasada. Con la guerra del 18, el 14 de 18, fracasó el discípulo mundial. Porque primero, una guerra se fue en el plano mental. Y como que aquí no se pudo dominar la jerarquía de separatividad, sobrevino la guerra como una explosión de energías negativas. Sobrevino después otro estado de cosas. Vino un nazismo, empezó la lucha, el fascismo en Italia, y estaba trabajando esto, es la misma fuerza engendrada en el pasado que no fue totalmente eliminada. Entonces el maestro dice, ¿seréis capaces de vencer en esta lucha contra las fuerzas del mal? Hacer que triunfe el bien en vuestro interior, porque solamente puede triunfar del mal un bien, el cual al menos establece un equilibrio de funciones en el cual no exista separatividad ni exista la guerra. Fracasó el discípulo mundial en el 14, en la guerra 14 y en la guerra que terminó en 45, que según dice él mismo en sus escritos es la continuación de la misma guerra. Y lo que existe ahora, y después de los 45, fijaos en cuántas guerras han habido, locales y totales. Existe todavía el problema de los judíos, existe el problema de las minorías raciales. Aún todavía estás en América 67 y había un departamento para negros y otro para blancos, y no puedes pasar un departamento porque tú lo primero el mismo revisor. Una peluquería, blanco es white, black. Vas a una escuela, en Atlanta mismo, no puedes entrar en una escuela de blancos si eres negro, que los negros y los blancos no irán a los negros, por supuesto. Y lo que pasa en Rhodesia y en África del Sur, que no aparecen, ya lo sabéis. Por lo tanto, a pesar de que somos civilizados en apariencia, somos los mismos hombres no domesticados todavía de la prehistoria. Ahí está el problema que enfrenta la jerarquía en la tremenda crisis que se avecina, que es la iniciación del logro planetario pendiente de esa crisis mundial. Entonces siempre está diciendo, ¿qué haréis vosotros, discípulos mundiales? Y esto lo dicen los maestros de sus discípulos en sus ramas respectivos. Y esto lo siente bastante espiritual y intencionado a través de la revelación del sol solar. Y hay una serie de factores que hay que considerar. Y ver si como grupo se puede hacer algo para disipar esas fuerzas malignas que vuelven a cernirse sobre la humanidad y que pueden provocar una guerra por cuestión de intereses fáciles, por interés de territorio, por interés político, por interés económico, por interés de fronteras. ¿Qué es esto? Al cabo de 2000 años de enseñanza crítica, que sea digamos, acusado dentro del corazón. ¿Qué es lo que sea el hombre dentro de sí aprendido? ¿Qué es lo que ha aprendido? Nada, la lección continúa todavía sin aprender. Solamente queda, el tibetano de este muy bien, el discipulado mundial y el nuevo grupo de servidores de la humanidad, que son una serie de individuos de todas las partes del mundo que por obligación de la jerarquía y en forma subjetiva se reúnen constantemente formando una jerarquía que está evitando que planee constantemente el mal sobre la tierra. Y ahora, en virtud también de esta estrella de la constelación de Acuario, cuyo nombre es un secreto iniciático, está llegando a la tierra una serie de ángeles superiores del primer rayo, que igual pueden crear que destruir, porque son devas de la fuerza divina, tal como son definidos en los análisis esotéricos. Y son aquellos que, según se dice en el libro de los iniciales, que está llevando la espada de fuego
a la que me refiero constantemente. Y son los que pueden ayudar a todos aquellos que levanten su espada para que ellos la enciendan con el fuego de la intención del lobo de donde proviene. Ahora estamos en un estado similar que tenemos, ¿veis? No solamente la fuerza de estructura del primer rayo, que se efectúa desde el punto de vista de la forma, y luego existe la fuerza productora de energía positiva en el mismo rayo, cuando está canalizado por el corazón de los discípulos. Por eso se hace un énfasis especial sobre el Agni Yoga en esos momentos, porque es el yoga del corazón, que el corazón hasta aquí era un órgano, ahora se ve que la sede de la vida espiritual, y hay que reconocerlo así, y que toda la sabiduría surge del corazón, no de la mente. La mente es un recipiente de semiverdad, pero el corazón cobija la verdad. La mente siempre está tratando de cortar las cosas, el corazón no lo indica. Entonces, si hay un yoga del fuego, hay un yoga del síntesis, pero hay un yoga, el yoga del corazón. Y es ahí donde hay que trabajar, y fijaos bien, porque insisto, a pesar de que siempre hacemos el mismo delineamiento de la meditación. Voy a decir en principio que es lo que hacemos más que una meditación, es un intento de aproximación directa a la verdad, porque la mente, al menos yo, no lo ofrezco para nada. Cuando usted va y comente algo, pero mi mente está tranquila, está, por así decirlo, vacía. Si hay ese vacío, entonces puede haber comunicación con la verdad, o con el logo solar, a través de las dos horas, porque somos hechos a su imagen y semejanza. Por tanto, cuando decimos esto, fijaos bien los problemas de la divinidad en estos momentos, que una era determinada, por ejemplo, la era de Acuario, con todas sus potencialidades y sus oportunidades, nada servirán si la persona por sí no da un paso adelante. Porque una energía penetrando en el planeta sin que haya canalización es para destruir el planeta. Porque lo único que canaliza las fuerzas del primer rayo es la fuerza del segundo. Pero aquí el amor, es que hay muy poco amor que no se ve de la humanidad, o está tratando de surgir del imperio de los sentidos y de lo que existe en el entendimiento y lo que existe en el mundo emocional. Surge triunfante todo esto, y solo esto lo puede hacer el discípulo mundial. Y el tibetano habla mucho del yoga, del yoga de fuego, del yoga de síntesis. Yo he tenido el privilegio de traducir escritos inéditos del tibetano para la sede de Buenos Aires. Sí, precisamente que no se han publicado y ni creo que se publiquen todavía. Porque y habla del yoga, del Agni Yoga, y habla mucho del maestro Moria como impulsor del movimiento del Agni Yoga y no precisamente con el San Germán. Pero con el San Germán tiene otra misión, que es la misión de unificar 5 rayos en uno, porque la magia es la unificación de todos los rayos, se puede decir, pero el séptimo rayo. El séptimo es la expresión sintética del primero, cuando el primero se hace objetivo. Y si hay liberación a través de la magia, el séptimo se convierte en el primero, siempre. Y el segundo en el sexto, y el tercero en el quinto, y el cuarto siempre en la evolución. De ahí que de la evolución es el cuarto rayo, la cuarta raza, entre 30 razas, y el cuaternario en el sentido del hombre, en los 4 señores del karma que están dirigiendo el equilibrio del universo, y todo cuanto sea 4, por ejemplo, cuarto reino humano, veréis que está siempre relacionado con el centro de la evolución. Cuando la persona reconoce que el centro de la evolución, sí dará cuenta de su responsabilidad. Pero tiene que hacerlo bien a fondo. Esto es algo que se puede explicar en palabras y se puede comprender incluso a través de la analogía. Sabiendo que la analogía es el privilegio de los universos del segundo rayo. Quizá en un universo del primer rayo no sea la analogía la ley determinante de la acción o la que dirige todo el movimiento, digamos, espiritual,
quizás sea otra modalidad, porque en los universos del segundo rayo impera el amor, entonces el amor es unificación, entonces hay una concatenación de hechos que van de una efecto a una causa, de una causa en efecto, que van siendo constantemente, siempre la misma fuerza, y que el hombre que se conoce a sí mismo puede hacerlo. Y el hombre que conoce a Dios se conoce a sí mismo. Igual abajo que arriba, igual arriba que abajo. Y todo esto está dicho por Hermes Trismegistus hace millones. Así que solamente repetimos, obedecemos a Dios y nos creemos a Dios. Estamos repitiendo como vos. Hay que, la única forma de sabiduría es el silencio. Porque a lo menos en el silencio no hay algo que venga importado del exterior, sino que acoges lo que hay en el ambiente más conveniente en un momento determinado del tiempo. Ahí está la verdad es esta. Y cualquier forma de verdad vendrá a ti si tú estás en silencio. Si tú no estás en silencio, la verdad no se te podrá comunicar jamás. Y claro, algo irás, buscarás, estarás pensando, estás recordando, estás imaginando. Pero todo cuanto tú realices buscando la verdad será falso. Será una mente buscando la verdad, no te implique. Así que cuanto menos interesados estemos en descubrir la verdad, más aprendemos. Porque es tan sencillo que no necesita una lección. Es dejando el pájaro el corazón suelto y lleva solo. La paloma en el corazón sale y surge. Es decir, que en silencio y la paloma en el corazón sale y surge.